pues manos a la obra, o sea, hay que entrarle, comencemos, ¿verdad? Y todos, pues nosotros tenemos proyectos para este año nuevo. Me estaba diciendo, tenemos proyectos personales, en familia, como congregación, ¿verdad? Tenemos que construir un templo. Tenemos que no ganar almas, porque el que gana las almas es el Espíritu Santo. Pero sí predicar el evangelio a más personas, compartirles el gozo que Dios nos ha mostrado a nosotros, la dicha que es servirle a Dios, el no sentirse solos en esos momentos tan difíciles de la vida, cuando todo parece a contra, cuestiones que parecemos perdidas, ¿verdad? Hay veces que Dios nos las concederá, hay veces que Dios no nos lo va a conceder, porque ella tiene planes, ¿verdad? Ella tiene sus planes. Ahorita que decía la hermana Rosa de que le había contestado una oración, recuerdo que era que a su nietecito le estaba creciendo el cerebro, pero no le crecía su cráneo. Entonces le estaban comenzando a dar ataques, convulsiones, esa es la palabra. Le comenzaba a convulsionar, sobre todo cuando estaba comiendo. Entonces ese era un gran problema, que se le había cerrado la mollera antes de tiempo, y la mollera pues desahoga presión en los bebés. Se ha cerrado la mollera y pues ahí se podía tener que hacer una cirugía, supongo, pues para volver a abrir, ¿no? Pero gracias a Dios, un día de oración, ¿verdad? Lo pusimos en las manos de Dios, y después de esa oración, a la siguiente semana ya no tenía nada. Amén. Creo que después de esa oración le volvió a pasar una vez más, ya leve, y después nada hasta la fecha. Entonces eso es para la gloria de Dios, de que Dios sí contesta las oraciones. Tenemos un Dios vivo, porque no lo vemos y no lo escuchamos audiblemente, no quiere decir que Él no exista. Él es como los maestros. Espera a ver qué hacemos. Y de una manera sorprendente. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero nos abra a nuestro corazón. No, aunque no lo escuchemos, nos da plena convicción de que nos escuchó. Nos da plena convicción de que nos habló. Esto es para mí, esto me lo habló Dios. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración. Esto fue la intro, ¿verdad? Padre Santo, gracias una vez más, Señor, por tenernos en este lugar, aprendiendo de su palabra más y más, predicando y escuchando su palabra, Padre. Así es como se despide un año que ya pasó. Así es como se recibe un año de su mano. No hay mejor forma de recibir el nuevo año 2025 que alabándolo, Señor, glorificando su nombre, dejándonos guiar por su palabra, una palabra fiel, una palabra en la cual no hay nada de mentira. Todo en usted es verdad, todo en usted es confianza, todo en usted son proyectos a victoria, Padre. Gracias, Señor, y le pido, Padre Santo, que su Espíritu Santo se mueva en esta noche, en cada corazón, en cada mente, en cada alma aquí presente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues manos a la obra. Vamos a empezar con el estudio. Unos cuantos puntos ahí a analizar. Primer punto es orden de Dios para iniciar la obra. Y nos vamos a ir al libro de Esdras. El libro de Esdras en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 al 6. La palabra o el nombre de Esdras quiere decir
el Señor ayuda. Y Esdras estaba construyendo el templo de Dios. ¿Esdras qué? Esdras capítulo 1. Vamos a darle lectura del 2 al 6. Amén, cuando estén listos. Es un libro muy pequeño. Está En los celulares, en el viejo, a tu lado izquierdo. después de Crónicas. Creo que es enseguidita de Crónicas. Después de Exacto. Esdras 1. Esdras capítulo 1, versículo 2 al 6. Amén. Dice: la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Entre paréntesis, Él es el Dios, cierra paréntesis, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Amén. Si se fijan, aquí dice que fueron a todos los levitas, dice, y todos levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. ¿A cuántos aquí ya Dios les despertó para trabajar en su obra? Estamos cerca de medianoche, pero hay que estar bien despiertos. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Todos nosotros tenemos espíritu, y nuestro espíritu debe ser despertado para servir a Dios. En este caso, fíjense que Ciro era, creo que de los persas, era gentil, era el rey que había subordinado al pueblo de Israel. Sin embargo, dice en el versículo 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado. ¿Quién lo mandó? Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ellos tenían que edificar un templo. Ellos tenían una obra encomendada por Dios. Mis hermanos, nosotros también, Dios nos ha encomendado una obra en estos días. También nos ha encomendado la obra de trabajar en el Evangelio. Debemos de estar preparados para trabajar. Yo recuerdo que una vez el Señor me dio palabra
que me respaldaba, pero que me preparara. Estoy contigo, yo te respaldo, pero prepárate. Y comencé a machetearle más duro a la palabra de Dios, a meterme en historia, empaparme del conocimiento de Dios, a preocuparme por mi santidad, a sentirme mal por mis debilidades. Porque, mis hermanos, para que todos nosotros trabajemos en equipo, primeramente tenemos que trabajar individualmente nosotros mismos. Primero tenemos que analizarnos nosotros. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué ideas equivocadas estamos tomando y viviendo? ¿Qué parte de nuestro carácter aún nos estorba para servirle a Dios? ¿Qué carnalidad todavía existe en nosotros y que debe ser eliminada? Para nosotros poder cumplir también con la misión. Como decía Pablo, que el que predica la palabra se enseña a sí mismo. Y dice, porque si el que enseña no robarás, roba. El que enseña no matarás, mata. Y son simples ejemplos de que nosotros debemos prepararnos, nosotros, para transmitir la palabra a otros también. Que Cristo murió en la cruz por todos nosotros, que murió y que resucitó y que está en victoria a la diestra de Dios Padre, y que fue a prepararnos morada para llevarnos con Él a todos los que creamos en Él. Que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo hay bendiciones, que en Cristo hay respaldo para los problemas graves. Cuando se nos cierran las puertas y que no podemos solucionar los problemas, hay que transmitirles, recibirlo y transmitirlo a aquel que todavía desconoce de la palabra de Dios. En estos días cualquiera se avienta novelas gruesas de escritores, pero son muy pocos los que quieren leer la Biblia. La Biblia es el récord de ventas, pero ¿cuántos la Biblia la tienen de adorno en un mostradorcito parecido a este, abierta de par en par, en algún texto bíblico que les gusta ahí a la entrada de su casa, pero no la leen? Es un adorno. ¿Cuántos tienen las Biblias guardadas, empolvándose? Y si no se empolvan, oliéndose y apestándose, encerradas por ahí donde están en un rincón, en algún ropero. Ahí comiéndose los ratoncillos. Se lo llevan ahí para hacer nidos. Estos no lo ocupan, yo sí. Nosotros tenemos la obra del Señor en nuestras manos. Predicar el Evangelio. Tenemos de parte de Dios el sentimiento de tener un lugar más grande que este, un lugar donde el día de mañana que Dios multiplique al pueblo no andemos batallando, de que ya no pueden, llega la visita, hay un evento y ya no hay lugar donde poner una silla más. Y si ponemos sillas, ya la gente ya no se puede mover donde está porque no hay caminos en la iglesia. Entonces también nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que evangelizar, tenemos que predicar la palabra de Dios y tenemos que prepararnos con locales, con iglesias grandes donde la gente pueda venir. Máxime que vivimos en lugares como San Luis Río Colorado, que no sabe de bonitos climas. En una parte del año se pone helado, que no puede estar afuera, como esta noche tan fría. Donde, ¿cómo vas a tener a personas en una reunión con niños de pecho? En ese frío. Ancianos. ¿Cómo vas a tener personas en el calorón, en esas altas temperaturas,
también que se dan cada año. Y no es de un día, son de varios. Tenemos que prepararnos con locales también para recibir a la iglesia de Dios. Esa que hoy todavía, hoy este año la va a pasar en borracheras y en el mal camino, el año que sigue va a estar en una iglesia. Y si las iglesias no están grandes, pues no caben. Entonces hay una obra que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que preparar todo lo necesario para recibir a nuestros nuevos hermanos. Y tenemos que echarle lápiz a todo. Tenemos que ver espiritualmente, como dije, analizarnos a nosotros mismos y confrontarnos nosotros mismos con la palabra de Dios para corregir nuestro camino. Y también tenemos que echarle lápiz a los proyectos que queremos hacer para saber qué nos hace falta. Es bueno tener fe que Dios va a proveer, pero hasta David, sabiendo que él no iba a construir la casa, aprevino material para que la construyera el hijo. Planeó, no solo dejó todo a Dios, planeó, invirtió, buscó apoyo, proveedores, trabajadores para reunir todo lo necesario. Tenía que saber de finanzas. Vamos a ir a Lucas, del Nuevo Testamento, antes de volver otra vez a Esdras. En el capítulo 14, versículo 28 al 30, vamos a leer. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros debemos, todo el tiempo que nos vayamos a echar un compromiso, sea espiritual o material, tenemos que analizar la situación. ¿14 qué? 14, 28 al 30. Todo el tiempo, cuando planeemos algo para la iglesia o algo para afuera, tenemos que echarle lápiz. Por ahí está amarrado la silla. ¿Estamos listos? Dijo el Señor Jesucristo, dice: porque ¿quién de vosotros, o sea, quién de ustedes, quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amén. Ahí estamos viendo una lógica que nos plantea el Señor Jesucristo. ¿Tenemos que tener fe que Dios provee? Sí. Pero tenemos que organizar también nuestras cuentas. Incluso, Señor, me hacen falta tantos barrotes para acabar. Ayúdenos, Señor, porque no hemos podido. Tantas láminas, tantas bancas, tantas sillas. Si se fijan, Dios nos ha ido bendiciendo, nos ha dado para ofrendar. Y de la ofrenda, miren qué bonitas sillas se han logrado. Todo parte de la bondad de Dios. ¿Quién será? Todo parte de la bondad de Dios y de la disposición de sus hijos para lograr las cosas. Si se fijan, aún en el Antiguo Testamento, cuando estaban haciendo para hacer el templo, era una colecta. Los príncipes del pueblo tenían que ofrendar oro y todo lo que era necesario. Desde Moisés, cuando se hizo el tabernáculo, todos ofrendaron. ¿Y saben qué? Nadie se quedaba sin comer. Todos ofrendaban, pero nadie quedaba en la miseria, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Pero nos prueba. Y tampoco se trata de iba a pagar la renta mañana, pero ahí va, confío en Dios. No, tampoco Dios nos está pidiendo eso, ¿verdad?
Dios nos da para que demos, sin complicarnos la vida a nosotros también, porque Dios no nos la quiere complicar. Entonces vamos al punto número 2. Para comenzar la obra de Dios, primero hay que santificarse. Vamos a ir a Esdras nuevamente. Ahorita estábamos en Esdras capítulo 1. Ahorita vamos a revisar Esdras capítulo 10. Vamos a leer del versículo 2 al 5. Dios nos da una orden a todos. ¿Qué ministerio tenemos que tener? Esdras capítulo 10, versículo 2 al 5. Amén cuando lo tengan. Amén. Dice: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Fíjense aquí, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Si se fijan, aquí es donde yo vi que esta palabra era bíblica. Manos a la obra. Dice aquí: y pon mano a la obra. Y pon mano a la obra. Por ley, mis hermanos, los israelitas no se podían casar con mujeres de otras razas, con gentiles. Como si no se podían casar con persas, con sirios, no se podían casar con cananeos, no se podían casar más que con el mismo pueblo de Israel. Y sobre todo los sacerdotes. Esdras era sacerdote. Sobre todo los sacerdotes tenían que tener una mujer totalmente pura como esposa, santificada. No podían mezclarse con otras razas. Ellos habían roto esa ley y habían agarrado mujeres. Una vez que se fueron al cautiverio, conocieron y qué tiene, y comenzaron a hacer pecado contra Dios, porque Dios quería que los levitas y los sacerdotes descendían también de los levitas, pero era descendencia directa de Aarón, y los levitas eran todos los demás, pero de la tribu de Leví. Y todos habían agarrado mujeres para sí, de las mujeres de los países vecinos, de sus entornos, con los que convivieron estando en cautiverio. Y para servir a Dios no se puede hacer eso. Ellos fallaron en que pecaron contra Dios desobedeciendo la ley con las mujeres. Pero hoy nosotros, esas mujeres representan para nosotros pecados, y debemos de echarlos fuera de nosotros, despedirnos de ese pecado, así como ellos en el pasado se despidieron de esas mujeres y todavía de los hijos que tuvieron con ellas. Yo me imagino que les dieron una dote y sigue tu camino, ¿verdad? Pero tuvieron que santificarse y hicieron pacto con Dios.
Ahora pues, dice en el 3, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. O sea, comprometámonos a que nos vamos a alejar del pecado. Comprometámonos que vamos a dejar atrás todo lo que nos contamina para estar en la presencia de Dios y para servirle. Todo, usted, yo, todo siervo de Dios tiene que mantenerse alejado de lo que lo contamina, ya sea de fuera, ya sea de dentro de nosotros mismos. En el estudio estábamos hablando de los enemigos del cristiano: el mundo y todo lo que hay en él, el diablo, la carne, el pecado. Y nosotros debemos analizar si en realidad nos hemos deshecho del viejo hombre, del hombre de carne, de la vieja mujer, la mujer de carne. Si de veras somos espirituales o todavía estamos en la carne, porque déjeme decirle que en la carne no le podemos servir a Dios, porque la palabra de Dios dice que la carne en nada se aprovecha. No tiene redención la carne. Entonces necesitamos analizarnos, autoanalizarnos nosotros mismos frente a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué pecado carnal todavía nos mueve o nos estantea? ¿Qué fruto del Espíritu Santo todavía nos hace falta trabajar? Ponerlo en práctica. ¿Qué fruto del Espíritu Santo todavía no está bien desarrollado? Y santificarnos. Santificarnos. Sed santo, porque vuestro Padre es santo y nuestro Padre es Dios, Jehová. Una vez que nosotros ya nos apartamos del pecado, que ya nos hemos santificado, ahora sí, manos a la obra. Y también, como dijo Jesús, cuando Él habló de esta lógica de quién no se sienta primero a analizar los gastos, estaba hablando de lo espiritual. Que si vamos a seguir a Cristo, debemos de comprender, sentarnos y analizar bien lo que es vivir en Cristo. Medir todo lo que comprende ser cristiano y aventarnos con conocimiento de causa para que después no nos echemos para atrás. Es que yo no pensé que esto era así. Es que yo no pensé que me fueran a quitar la música. Es que yo pensé que ya no iba a ver mis series estas y estas otras, mi telenovela. Es que yo no sabía que ya no podía juntarme con los amigos a pistear. Necesitamos meditar y conocer bien para meternos bien en la palabra de Dios. Para que no andemos, como dice la palabra, tomando de la copa del Señor y luego tomando de la copa de los demonios. Una mano, un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, todavía destanteados. Que no hayamos cómo decidir en dónde estamos verdaderamente. Manos a la obra, después de analizarnos nosotros espiritualmente. Punto número 3. No será fácil, pero con la ayuda de Dios triunfaremos. Vamos a ir al libro de Nehemías. En el Antiguo Testamento también. Está enseguidita de Esdras. Para los digitales está enfrente. Nehemías capítulo 4. Vamos a leer primeramente el versículo 16 al 18. Y no se mueven de ese libro. Capítulo 4, versículos 16 al 18 vamos a leer primero. Y ya después nos vamos a brincar al 23. Amén. Nehemías, el nombre de Nehemías quiere decir
Jehová conforta. ¿Qué oyeron? Jehová conforta. En Esdras era el Señor ayuda. Y nos va a ayudar con nuestros proyectos. Nos va a ayudar a que nosotros nos santifiquemos. Y Nehemías es Jehová conforta. Conforta del verbo sentirse confortado, cómodo, confiado. A Esdras le tocó la edificación del templo, a Nehemías le tocó la edificación del muro. Aunque Nehemías es un libro después de Esdras en el orden de nuestra Biblia, Nehemías sucedió primero. Primero pusieron los muros antes de empezar con el templo. Los muros es la defensa de todo reino. También nosotros debemos empezar por los muros en nuestras vidas, para que cuando nuestro templo esté listo, esté seguro. ¿Están listos ahí? Dice 16: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ellos recibieron amenaza de que los vecinos los iban a atacar, a destruir y a matarlos para detener la construcción de los muros, para detener la obra. Hoy en día, mis hermanos, nosotros también tenemos una obra y también vamos a recibir ataques. Fíjense lo que dice el 23. Váyanse para abajo, allá el 23. Es el último versículo. Dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Estamos viendo aquí que estaban en estado de alerta porque en cualquier momento los podían atacar. Ellos tenían que construir un muro y cuidarse al mismo tiempo de los ataques, y trabajaban armados. Nosotros también tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para comer. Tenemos que trabajar en la obra de Dios. Y muchas veces nos va a tocar con una mano trabajar y con la otra tener la espada. Para nosotros la espada es la palabra de Dios. Hay ataques del enemigo, ataques de nuestra propia debilidad carnal, y debemos nosotros, ya santificados, protegernos. El que se sienta firme, mire que no caiga. Y nosotros necesitamos estar bien reforzados. Este 2025 no tiene que ser la excepción. Al contrario, tenemos que ir de gloria en gloria. Entonces tenemos que mejorar. Tenemos que cuidarnos. Estas personas andaban como cualquier soldado. Dice que traían coraza, escudo, lanzas. O sea, estaban vestidos para la guerra. Los que andaban construyendo, que ocupaban las dos manos, traían su espada, supongo, ceñida. Dicen sus lomos, en la cintura, traen su espada lista para sacarla. Pero los que andaban acarreando, ellos con una mano iban cargando y con otra traían la espada. No sabían en qué momento. Y todavía dice Nehemías: el trompeta
de órdenes a un lado de él. Estaba vigilando, todos armados y preparados, pero el trompeta a un lado de él. En cuanto Nehemías hubiera visto que viene el enemigo, toca de alarma, porque viene el enemigo, para que todos se dispusieran para la guerra. Incluso como era tan grande la obra que iban a hacer, estaban muy separados unos de otros. Así es que ya estaban de acuerdo que por el lado que viniera el ataque, todos iban a ir rápidamente a aquel lado a defender. Así nosotros también tenemos que estar organizados como pueblo de Dios. Todos. Gloria a Dios, que aquí nosotros somos pocos, pero todos estamos firmes. Gloria a Dios. Y poco a poco se van a ir sumando a servir a Dios en alguna actividad. Hoy ya tuvimos el debut del hermano Rigo como predicador. A mí me levanta las manos, así como un día se le levantaron a Moisés, porque también a mí me da reposo. Entonces estamos juntos y unánimes, en un solo pensamiento, en un solo sentir, con una misma convicción y con un mismo bautismo. Así como Dios y Jesucristo como Padre y Hijo son uno en propósito, también nosotros debemos ser uno en propósito. Cuando dos se ponen de acuerdo en algo, las cosas suceden, dice la palabra. Y nosotros somos varios los que estamos aquí, convencidos de que debemos de trabajar en la obra de Dios, a nuestras posibilidades. Transmitir la palabra de Dios, que no se predicar. Usted nada más platique lo que Dios hizo con usted. ¿Cómo se siente al lado de Dios? Dios nos da qué palabra darle a las personas. Y cuando nos toque y no sabemos qué le digo, rápidamente en su mente, Dios sabe lo que usted piensa. En su mente, Padre Santo, dame palabra para esta persona. A la nada ya no la vuelve a ver, pero créame que usted cumplió su propósito en esa persona. Nosotros podemos predicar y predicar y predicar y predicar, y ningún alma puede llegar a esta iglesia, pero llega a otras. Usted cumplió. Esa persona fue salva. Recuerdo la historia de unos pastores. Ese día se entristeció el pastor porque hizo el servicio. Estamos hablando de ya templos ya grandes, ya hechos, y le predicó a una sola persona. Y el pastor se quedó muy triste porque no llegaba gente. Al tiempo, en su testimonio, platica de que estuvo en otro lugar donde estaba una iglesia muy, muy grande, muy bendecida, y fue invitado a este pastor a los años. Y lo reconoció el que estaba ahí. Resulta que este pastor predicó. Alguien iba pasando embroncado, ni siquiera era el que estaba sentado oyéndolo, de afuera. Oyó, se conmovió, escuchó la palabra, se fue y se llevó la palabra, se convirtió a Cristo, comenzó a trabajar para Dios, y ese pastor tenía muchas almas. Y ese pastor que predicó, hasta ese día se enteró: yo escuché cuando usted predicó, así y así me convertí al Señor. Ese pastor no sabía lo que esa prédica había logrado en una persona que él jamás vio, que no se dio cuenta. Y muchas veces nosotros nos puede pasar lo mismo. Nosotros decimos:
la obra no avanza. La obra está quieta, está calmada, no pasa nada. Pero no sabe usted en realidad cómo se mueve el Señor y qué es lo que en realidad está haciendo. Yo en veces me catalogo como Isaí de Belén, porque Isaí no hizo nada, pero crió al rey David. Y por más chiquillo y flaquillo, él lo traían en las ovejas, y a sus hijos, los mayores, los fuertes, los fortachones, en la guerra, defendiendo al país. Y cuando llegó Goliat, todos esos se acobardaron. Y salió un flaquillo, el papá no sabía, pero salió el flaquillo de por allá atrás, que ya se había enfrentado con leones y con osos. Y Dios los había entregado en su mano, los había matado. Y ese fue el que les tumbó al terror de Israel. Y en vez yo digo, a la nada, a mí no me toca tener una mega iglesia, pero tal vez me tocó ser padre de un David. Y yo con eso he cumplido, gloria a Dios. Mi trabajo es prestar mis servicios al Señor. Mi trabajo es cumplir las órdenes de Dios que están escritas en la palabra de Dios. Ya los resultados ya le pertenecen a Dios. Él es el que convence. Usted va y predica a la calle y usted no va a convencer a nadie, pero el Espíritu Santo sigue trabajando con esas personas. Pero primeramente le permitió a usted que usted fuera y le hablara de la palabra, porque esa comisión se la dio al ser humano, a nosotros. A los que nos decimos discípulos de Jesús, nos dio la encomienda de predicar su palabra. Él se encarga de lo demás. Entonces nosotros tenemos que primeramente cuidar nuestra alma para poder trabajar en la obra de Dios. Si nosotros no cuidamos nuestra alma, pues lejos de trabajar en la obra de Dios, vamos a ser parte de la obra que se tiene que levantar, porque allá vamos a andar caídos como cualquier muro. Entonces no va a ser fácil, no será fácil, porque vamos a tener ataque de la familia, de las amistades, ataques del enemigo, en su trabajo, en su salud, ataques, dardos en su humanidad para que caiga en pecado. Una vez dijo alguien, cuando el demonio sabe que Dios va a levantar un gran líder, ahí arremete con más fuerza. Y tumba. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Algunos de ustedes ya Dios les ha dado palabra de ministerio. Algunos de ustedes ya están sintiendo en su pecho ese fuego de servirle a Dios. Y hay que dejarlo salir. Hay que trabajar. Le decía Pablo, decía, ¿cómo dice? Aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego de tu ministerio. Avivemos el fuego que hay dentro de nosotros en servirle a Dios, que no se apague. Por el contrario, que ese fuego crezca y que contagie a los demás, que encienda a los demás, transmitiendo la palabra de Dios. Y todo el tiempo, mis hermanos, todo el tiempo, como decía Nehemías, fíjense, pongan en el capítulo 5, que es el capítulo que sigue, en el versículo 19. Esta palabra la dijo en varios versículos. A mí me gustó. Dice, amén. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo.
no nos acordemos de lo que hicimos nosotros para Dios, pero esta oración, acuérdate de mí para bien, todo el tiempo me ha gustado. Muchos decimos, úsame, Señor, soy tu siervo, úsame. Y yo todo el tiempo, pidámosle a Dios que nos use para bien. Porque cuando hay veces que Dios nos usa, pero cuando nos endurece el corazón, para algún propósito, pero salimos perdiendo. Endureció el corazón de Faraón, lo usó para manifestar su poder, pero salió perdiendo. Creo que había un rey, Geo o algo así, que también endureció su corazón, pero fue para que él, el rey este, no les permitiera pasar por sus tierras cuando iban sobre la tierra prometida, y endureció su corazón, pero fue para destruirlo y quitarle sus tierras. Endureció el corazón de ese rey para su mal. Tenemos que tener cuidado cuando endurecemos el corazón. Si sentimos que Dios nos está endureciendo, es por un propósito, pero en veces no nos puede convenir. Entonces por eso digo, a mí me gustó, acuérdate de mí para bien. Acuérdate de mí para bien. Y aquí tenemos que ahora que viene el 2025, nosotros también tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que trabajar, tenemos que levantar templo, tenemos que luchar por hacer congregación. Necesitamos soldados que luchen junto con nosotros la buena batalla. Necesitamos siervos que se levanten con los ministerios, con los dones del Espíritu Santo, los dones de sanidad, los dones de milagro, la fe, las profecías. Porque ahorita, mientras no estén esos dones, todavía tenemos un ministerio incompleto en las iglesias. Y la verdad es que tenemos iglesias, muchas, no solamente nosotros, que están incompletas. Porque hay quien habla en lenguas, pero no hay quien las interprete. El discernimiento de espíritu, muy importante. Porque hay engañadores que entran por esa puerta fingiéndose ser ovejas. Fingiéndose ser ovejas lastimadas, golpeadas, abusadas. Y es mentira. Por esa puerta pueden entrar personas que conocen la palabra de Dios, fingiéndose ser siervos de Dios, y son lobos vestidos de oveja. Para eso se necesitan los dones del Espíritu Santo, discernimiento de espíritu para que no nos sorprendan, porque nos pueden destruir. Entonces en este año que viene, mis hermanos, pues hay que subirle una rayita a la santidad, hay que subirle una rayita más a servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como le dijeron a Esdras, hay que pactar con Dios, hay que hacer voto con Dios en este día 31. Hay que hacer voto a Dios de que le vamos a servir en el 2025. Porque le vaya bien en la vida, usted no se preocupe, porque dice la palabra de Dios, dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene añadido. O sea que no necesitamos, pídanlo de todos modos, pero la palabra dice que no necesitamos pedirle, Señor, dame dinero, Señor, cuida mi salud, Señor, cuida mi familia. Todo viene por añadidura. Porque ya cuando estamos en las manos de Dios, se tiene cuidado de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Porque la palabra de Dios entra en todas las áreas de nuestra vida. Dice que la palabra de Dios entra hasta la médula de los huesos.
diciendo que entra porque el hueso es duro. La palabra es más. Es más. Es que los invito, mis hermanos, a que nos analicemos día a día y empecemos el día de mañana como cristianos revitalizados, fortalecidos, santificados, con una idea, con la visión más al horizonte. En las cosas de Dios seamos un poquito más, no ambiciosos, pero tengamos la visión de fe en cosas más grandes. Guiémonos por la fe. Es que somos poquitos. Es que aquí está muy chiquito. Es que hay poca gente. ¿Desde dónde vienen ustedes? Atraviesan la ciudad, ¿verdad? Ya si le sale por ahí una hermana que viva en el trayecto, pues ya la echan al carro. Servir a Jehová con lo que tenemos. Que si podemos darle raite a una hermana, a un hermano, adelante, vámonos. ¿Por qué? Porque hay que tomarse la molestia, porque es un alma de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Fíjense que han escuchado la palabra del buen samaritano, ¿verdad? La parábola. Nosotros debemos ser buenos samaritanos. Ese buen hombre, buen samaritano, curó a alguien que estaba caído. Nosotros debemos ser buenos samaritanos, porque hay gente que no está golpeada y tumbada en el suelo, pero el mundo la tiene en tierra. El mundo lo ha puesto postrado con vicios. Lo tiene destruido, y nosotros como soldados de Cristo tenemos que pelear la buena batalla. Con una mano seguir trabajando para comer y con otra mano estar peleando en las cosas de Dios. Estar dando la buena batalla. Amén. Voy a ver si puedo poner una alabanza para terminar. Santo. Pónganse sobre sus pies, mis hermanos. Y en esta noche, pues acuérdense que pues, estamos terminando en victoria. Y hoy por hoy, gloria a Dios, vamos a ver si es en esa alabanza. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Para darnos poder, es testigos de que, Testigos del Señor Jesucristo. y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Es esperanza. Así como Nehemías luchó, nosotros lucharemos también. Así como ellos construyeron el muro, como construyeron el templo, así nosotros también. Somos un pueblo especial.
debemos callar. Créaselo, hermanos, son especiales para anunciar las virtudes de aquel que nos amó a su luz. Este pueblo de Dios, su sangre lo redimió, su espíritu dio. Señor ayuda, Jehová conforta. Gloria a Dios. Cierren sus ojos, mis hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, por esta noche que nos ha permitido estar en este lugar, Padre, alabando su santo nombre, Señor, analizando y meditando en su palabra, escudriñando, Padre Santo, sus santas escrituras. Gracias le damos, Señor, y le pedimos, Padre Santo, que no seamos oidores olvidadizos, Padre, que lo que hoy se dijo no lo olvidemos en todo el año, Padre. Hoy voluntariamente, los aquí presentes, hacemos un compromiso, Padre Santo, para seguir adelante con su obra en este siguiente año, Padre. Predicando su palabra, manteniéndonos firmes en su palabra. Y le pedimos también, Padre Santo, que nos provea de lo necesario para construir ese salón de reuniones, ese templo, esa iglesia para su pueblo, Padre. Nosotros sabemos bien que el Espíritu Santo no necesita templo, porque el templo de Dios somos nosotros. Pero sabemos, Señor, que tenemos climas extremos, Padre, en los cuales no se pudiera estar con niños de pecho, con ancianos, Padre. Le pedimos, Padre Santo, que nos provea de lo necesario para construir un templo en este año en su honor, Padre, para su servicio y para uso de su pueblo, de su iglesia, Padre. Nos despedimos, Padre Santo, de este lugar, mas nunca de su presencia, Señor. Váyase con los que se van y quédese con los que nos quedamos, Señor, en este lugar. Protéjanos a todos y cada uno de nosotros, Señor. Bendiga, Padre Santo, al que por alguna razón no pudo venir en este día, y sígalo ministrando, Padre Santo, en su hogar o en su trabajo, en donde quiera que estén, Padre. Y bendíganos, Padre Santo, este 2005 que ya empieza en unas horas, Padre. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un aplauso a Cristo. Estamos despedidos. 2025, perdón.